Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema seguridad y persecución. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escucha, buscamos la Biblia, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Esa palabra que nunca se equivoca. Y buscamos el Salmo 37, versículos del 1 al 6. Salmo 37, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Amén. Hermanos, en estos días hemos estado analizando las reacciones de los creyentes, principalmente en Puerto Rico, en relación a diferentes decisiones del Tribunal Supremo que ya harto conocidas de los Estados Unidos, ¿verdad? El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y la llegada también de dos o tres gente desajustada que quiere formar algunos grupos religiosos. Llamando la atención. Saben, hermanos, en el siglo XIX, desde que llegó España aquí hasta la invasión norteamericana, aquí existía una sola religión, que era el catolicismo romano. Esa sola religión, porque venía por conducto, ¿verdad?, por fiat de España, imponía su autoridad en Puerto Rico desde el punto de vista católico, estaba unida al Estado en relación a todo lo que tenemos que hablar de moralidad, etcétera, etcétera. Y había creado poco a poco, había establecido una sociedad que respondía a los parámetros del catolicismo romano y de la cosmovisión de la Iglesia Católica. Después de la invasión norteamericana, exactamente para el 1899, empiezan a llegar las primeras iglesias protestantes, porque aunque ya en el siglo XIX bajo España, en Ponce ya había una iglesia episcopal, pero esa iglesia episcopal se da por unas razones que ocurren en la península, de ciertas libertades, y esa iglesia episcopal en el siglo XIX en Ponce solamente podía atender a los emigrantes ingleses, porque respondía más bien a la iglesia de Inglaterra, y en el norte habían surgido un grupo que se conoció históricamente como los bíblicos, ¿verdad? Ese grupo pues respondía a una introducción por mercaderes de las islitas, lo que nosotros llamamos las islitas, de influencia reformada, y habían traído Biblias, y esas Biblias pues llegó a varios personas en el norte, noroeste para ser exacto, el área de Aguadilla específicamente, y formaron un grupo que se llamaban los bíblicos, pero eso eran manifestaciones efímeras de lo que posteriormente llegó con la presencia de los norteamericanos en Puerto Rico y por la Constitución de los Estados Unidos, que fue la libertad religiosa.
con esa libertad religiosa, pues llegan los grupos protestantes, primeramente las iglesias históricas, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia lo que conocemos hoy como la iglesia evangélica unida, los discípulos de Cristo también llegaron, los bautistas. Bueno, en fin, llegaron unos grupos que entonces tenían libertad de evangelizar, esa libertad que no existía bajo España, ¿verdad? Ya para el año 16 del siglo XX, para la década del 16, llega el pentecostalismo. Y así proliferan poco a poco diferentes iglesias por diferentes confesiones. También llegan sectas que nosotros consideramos que son sectas heréticas, pero que responden a libertad de culto, ¿verdad? Que existe todavía aparentemente en Puerto Rico. Eso, hermanos, creó un sistema, no un sistema, sino un sentido de seguridad en los creyentes en Puerto Rico. Todavía la sociedad puertorriqueña estaba influenciada profundamente por el catolicismo y por la moral católica, que en muchas de sus preceptos nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y aunque los políticos, la mayoría de ellos eran católicos y posiblemente en sus detalles de vida no eran muy católicos romanos, ¿verdad? Sabían guardar un pudor y sabían qué exhibir y qué no exhibir. Al mismo tiempo, ¿verdad? Los evangélicos pues eran muy bien vistos por el Estado. Recuerden que son iglesias que también llegaron con muchos misioneros americanos y muchos de ellos protegidos por el gobierno de los Estados Unidos. En fin, eso creó un sentido de seguridad en Puerto Rico y de libertad religiosa, sinceramente, muy pocas veces vista en muchos países, incluyendo países democráticos. O sea que en Puerto Rico había una libertad de religión tremenda. Ahora, esa libertad de religión empezó a recibir sus primeros golpes para los años 60, cuando surge un partido que es el Partido Acción Cristiana, que insistía en la educación religiosa en las escuelas públicas, principalmente la educación católica romana. Y en ese sentido el Partido Popular, que era el que estaba en el poder, y don Luis Muñoz Marín, le hizo frente a esa convicción de educación religiosa en las escuelas. Y usted dirá, ¿pero en qué sentido eso afecta a la libertad religiosa? Bueno, lo que pasa es que cuando ya el Estado se levanta contra cualquier precepto religioso, sea en forma correcta o no correcta, ¿verdad? El Estado va perdiendo en cierta medida un respeto a las instituciones religiosas. Posteriormente llegan unos buscones a nuestro país, y ese es el término que tenemos que utilizar, que convierten el evangelio en un negocio y empiezan a anunciarse con esa doctrina anatema del evangelio de la prosperidad, que lo que hace es mancillar la predicación sencilla del evangelio, y las iglesias que son sin fines de lucro son vistas por el vulgo inconverso como negocios. Y eso también incide, ¿oyó, hermano?, en la libertad religiosa. En la libertad religiosa. Ahí, hermanos, empiezan a llegar también los cambios que están ocurriendo en la mentalidad norteamericana, porque nosotros estamos unidos a Estados Unidos. Y los primeros cambios los estamos viendo en los años 70 con la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos a favor del aborto. Al decidir a favor del aborto, en cierta medida se mueve un poco la barca segura de las iglesias, principalmente de las iglesias protestantes en Puerto Rico, que no concebían, tenían un mito en la cabeza, que todavía mucha gente lo tiene, que Estados Unidos era la nación de Dios y esas cosas no podían ocurrir en Estados Unidos. Pues esos mitos se fueron, ¿verdad?,
disipando, así mismo es, desapareciendo, y viendo cómo el Estado tomaba decisiones, principalmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, contra los preceptos bíblicos. Y llegamos hasta el día de hoy, ¿verdad? Con todas las cosas que han ocurrido últimamente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que discutir a la luz del Salmo 37 que leyó el hermano Ángel Carrasquillo? Nosotros hemos vivido décadas de seguridad religiosa y de libertad religiosa. Y cuando esa libertad o esa seguridad religiosa aparentemente parece que va a ser afectada, sinceramente observamos una histeria colectiva de los cristianos en Puerto Rico, con mensajes apocalípticos, con mensajes de llorar y crujir de dientes ante una persecución. Crisis total. Una crisis total, con un nerviosismo que lo que hace es temblar en las redes sociales. Uh-huh. Y en la radio, cuando usted la pone, la radio cristiana, lo que usted oiga de la radio cristiana, la oportunidad que la gente tenga para entrar en la radio, lo único que hablan es eso. Y nosotros tenemos que entender, y he dado, ¿verdad?, ese rápido recorrido histórico. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros no estamos llamados a esa histeria. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos bajo el cuidado de Dios, y Dios es el que determina las cosas en nuestra vida y en la vida de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, esa seguridad que nosotros tenemos, que está basada en la confianza en los hombres, vamos entendiendo que con los hombres no se puede confiar. Que nuestra seguridad tiene que estar siempre agarrada, adherida a lo que Dios ha dicho. Sí. Es interesante porque muchas veces, por estar confiando en los preceptos de hombres, caemos en esto. Y si el liberalismo, como parte de ese movimiento ajeno a la Escritura, comienza a minar nuestras estructuras religiosas cristianas, pues comenzamos nosotros a temblar ante cualquier evento o cualquier situación. Oiga, por más tenue que sea, y digo tenue por usar una palabra claro, fácil, pero, o sea, se nos mueve el piso. Y cuando se nos mueve el piso, pues temblamos. Sí, porque hay que ver en qué piso es que nosotros estamos. Eso es importante, porque si es el piso de lo que Dios ha establecido, uh-huh, esa es la palabra inconmovible de Dios, y ahí no. Amén. Pero como hay una mezcla de confianza en Dios adulterada, unida con la confianza en las apariencias, en lo que pasa, ¿no?, en los hombres, pues entonces, como no estamos completamente fundamentados en lo que la Escritura dice, pues empezamos a temblar. Esa es la base de esa mezcla, Andrés, como muy bien estás diciendo. De hecho, cuando nosotros, por no leer la Escritura, por no compenetrar, por no escudriñar la Escritura, no confiar, muy bueno, comenzamos y permitimos que venga cualquier movimiento, cualquier situación, a traer un mensaje equivocado, un evangelio al cual no hemos sido presentados, y automáticamente perdemos, se nos va el piso. Bueno, nos olvidamos de Dios. Ahí es que nosotros tenemos, mire, esta semana o la semana pasada surgieron 3 payasos en la prensa que estaban fundando la religión de yo no sé qué de espagueti, yo no sé qué, porque yo no voy a darle importancia a esa tontería. Y entonces usted ve los cristianos en Puerto Rico dándole importancia y dándole promoción a algo que sencillamente es una sandez. Es una sandez. Y entonces los cristianos, en vez de pasar la página y decir, mira, yo no voy a perder el tiempo con esto, no, ellos levantan su voz. ¿Cómo es que dicen? Le dan vela. Sí, exacto. Levantan su voz y le dan una promoción gratis a la sandez del espagueti y la albóndiga y yo no sé qué. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hay cosas en la vida
en la vida de la iglesia, en el derrotero de la iglesia, que nosotros no tenemos que darle importancia de ninguna clase. Hay momentos difíciles en la historia de la iglesia que no vamos a negar, ¿verdad? Uh-huh. Que tampoco nosotros tenemos que estar retrocediendo o estar en una histeria colectiva cuando la Biblia nos dice que Dios se reirá de sus enemigos. Uh-huh. Cuando la Biblia dice que todos pasarán como la hierba que se seca. Cuando la Biblia dice que nuestro rey es un rey triunfante. Y en ese sentido, cuando nuestra barca segura la mueven un poquito, estamos viendo que no estamos preparados para el segundo tema de esta noche. No estamos preparados para la persecución. No estamos preparados para la persecución. No estamos entendiendo lo que dijo Cristo, que en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que en ese sentido, nuestra seguridad está basada en lo que nos proteja el gobierno, en la Constitución de los Estados Unidos, en la Constitución de Puerto Rico, cuando nuestra seguridad y nuestra fe debe estar embuida en Dios. Quizás ese es parte del problema, pastor, eso que usted está diciendo ahora mismo, el hecho de que estamos confiados en que hay una constitución, en que hay un gobierno, en que hay una dependencia de Estados Unidos, y entonces creamos ese concepto de seguridad que es falso, totalmente falso. Exacto. Pasa que sufrimos o se sufre una tremenda desilusión cuando tenemos expectativas y estamos tratando de, por ejemplo, con el asunto del aborto en el tiempo en que se aprobó, en los años 70, y ahora con esta decisión del tribunal, pues no sé dónde tendríamos la esperanza de que ellos iban a hacer otra cosa, o sea, que iban a favorecer la verdad o la justicia. O cuando lo que ya teníamos un antecedente. O sea, que ya sabemos, no podemos esperar de ellos nada bueno, ¿entiendes? Pero ¿de dónde vienen esas cosas? De conceptos equivocados de la historia. O sea, quieren ver la historia a través, por ejemplo, en este caso de Estados Unidos. Pues Estados Unidos es una nación cristiana y esto no va a ocurrir. Pues mira, hermano, ¿ocurrió? Su confianza está equivocada. Su confianza está en Dios. Bueno, lo mismo pasa en España. En España se han aprobado un montón de leyes en contra de su pasado, ¿qué? De moral, ¿qué? Católica romana. ¿Y quién pensaría que eso iba a ocurrir? ¿Quién pensaría que eso iba a ocurrir? O sea, nosotros tenemos que entender que nuestra seguridad solamente está en Cristo. Y nuestra confianza tiene que estar en el Señor y no en gobiernos ni en constituciones humanas. Que a la larga y a la postre solamente van a garantizar lo que a ellos le conviene y no lo que le conviene a la iglesia de Cristo. Y entonces tenemos que ver que a la luz de una interpretación escatológica de la Escritura, las cosas van a ir de mal en peor. De mal en peor. Cuando el gobierno nacional socialista sube al poder en Alemania, los nazis, ya ha pasado unos años, se formó una asociación de judíos de Berlín para discutir y hablar, ¿verdad?, con el gobierno nazi. Y el gobierno nazi le decía un montón de cosas bonitas, mientras seguía mandándolos a campos de concentración, a las cámaras de gas. Y acá la Asociación Judía de Berlín creía que estaba llegando, mira, grandes avances, mira, hermano. Tratando de tapar el sí, porque el problema es que confiaban en el hombre y creían es imposible que esta gente nos mate. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que nos meten en campo de concentración? Es porque confían en el hombre y así estamos. Creemos que los políticos, hermano, yo le tengo malas noticias. Nosotros tenemos que esperar en nuestro Dios y doblar rodillas. Y no confiar en más nadie. Porque las frustraciones, como muy bien dice, las falsas expectativas, mire, va a crear grandes frustraciones. Y va a crear miedo. Que hay una cosmovisión completa cristiana, ¿no?, que abarca
todas las cosas. Todos los y entonces debemos entender que nuestra ciudadanía no es de aquí, es del cielo. Y Cristo dijo, estos no son del mundo. Y entonces no podemos esperar, tenemos que hacer nuestro trabajo y tenemos que predicar y estar en contra de todo lo que se opone a la verdad de Dios, al Evangelio, pero sabiendo que ellos van a hacer lo que les da la gana. Ajá, y nosotros, a la hora lo que le convenga a ellos en su pecaminosidad. Claro. En su pecaminosidad. Y por eso nuestra mirada y nuestra fe, no es que no defendamos nuestros derechos. Claro. Escúcheme, no es que usted no defienda sus derechos, es que sepa que tarde o temprano, como estamos viendo, el mundo odia a Cristo y odia a Dios, y sigue interpretando que el cristianismo es como que un escollo al avance de sus planes inmorales. Y ellos van a entenderlo poco a poco. Y entonces van a venirnos con discursos, lisonjas a nuestros oídos y nosotros vamos a creerle para después introducir la puñalada trapera en nuestras espaldas. Así es esto, hermano. Mire, yo tengo aquí varias preguntas. Vamos a ver cómo yo puedo bregar con esto, ¿verdad? A ver si puedo... mire, número 1. Hay una pregunta del hermano David Lisboa. ¿Qué relación puede existir entre un país protestante republicano como los Estados Unidos y el Vaticano, cuando a través de la historia se le ha conocido como enemiga de la libertad religiosa? Bueno, lo que pasa es que hay una premisa equivocada aquí. Estados Unidos ya no es un país protestante. Puede ser que en números, ¿verdad?, hayan más evangélicos, pero el gobierno no le importa a Dios. Y va a establecer una relación con quien le dé la gana. Y si el diablo tiene una embajada, también con ellos. Y eso es, aquí hay una premisa equivocada. Socolor de la igualdad. Claro, ahí está el error, ¿verdad? O sea, que nosotros tenemos que entender. Entonces, otros preguntan, que en el dinero dicen, in God we trust. Mire, esto no le importa eso. No le importa. Juran sobre la Biblia. Claro, y no le importa. Obama juró sobre la Biblia. Ajá. No le importa, hermano. Eso es un cliché. Posiblemente en el principio, ¿verdad? En el principio, habían en el principio de esa nación, ¿verdad? Había una base basada en los 10 mandamientos, aunque hubieran muchos deístas en el gobierno. Pero en última instancia es confiar en el hombre. Así que mire, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener claras. Yo tengo una preguntita aquí muy interesante del hermano Charlie Torres de Carolina, y yo quiero contestarle esa pregunta al hermano Charlie Torres de Carolina. Él pregunta, y voy a leer la pregunta, ¿verdad? Dice: quisiera que el pastor explicara por qué no se menciona la tribu de José cuando la Biblia habla de la repartición de la tierra entre las tribus de Israel. Bueno, hermano, le voy a explicar. En cuanto a José, y nos dicen los estudiosos de las escrituras, ¿verdad? Yo estoy dependiendo de ellos. En el reparto de las 12 tribus se trató como tribu a cada uno de sus descendientes, ¿oyó? Efraín y Manasés. Efraín y Manasés. Y se surgen las dos medias tribus. Y ahí surgen las dos medias tribus. Ahí es que, como eran tan poderosas las tribus, las dos medias tribus, y podían conquistar las tierras que fueron asignadas. Por eso es que no se menciona la tribu de José, porque se ve a través de sus descendientes, sus hijos Efraín y Manasés. Ahí es que ocurrió la repartición, pero a través de sus hijos Efraín y Manasés. Por eso no se menciona la tribu de José. Sigue llamándonos 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Nos felicita la hermana Miriam de Guaynabo. Un saludo a hermana Miriam, ¿verdad? Que ella pone aquí unos adjetivos al programa y no quiero... Muy buenos. Gracias, hermana Miriam.
Nos alegramos que el Señor la esté bendiciendo a través de este programa. Mire, hermano, en ese sentido, y yo quiero que los hermanos de la mesa pues sigamos abundando en esto, en ese sentido, esto nada tiene que ver, mire, esto nada tiene que ver que usted tenga un ideal político en relación al futuro de Puerto Rico. Y eso tiene que estar claro, ¿yo? Usted crea lo que usted crea. Aquí lo que tenemos que tener claro es que nuestra confianza no es en ningún gobierno. En ningún gobierno. Porque aquí, el gobernador de Puerto Rico, para que usted vea que no es cuestión de que estoy hablando de Estados Unidos, el gobernador de Puerto Rico dijo que él quería el matrimonio un hombre y una mujer. ¿Te acuerdas de la campaña? Yo creo que el matrimonio es un hombre y una mujer. Mentira. Por eso ese adjetivo político. Exacto. Político. ¿Y qué decía Obama? Igual. Para mí el matrimonio entre un hombre y una mujer, mentiroso. Entonces la gente confiaba en ellos. No, porque ellos dijeron, ¿y usted que como dice aquí el hermano Andrés, ¿y usted cree en los políticos? Pues mire, ahí está la decepción. Entonces muchos aquí, miles de puertorriqueños, decenas de miles, pues piensan, pues vamos a cambiar el gobierno. No hay ningún problema, ese es su derecho. Pero si está pensando que cambiando el gobierno va a cambiar la moral del país, le tengo malas noticias. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Y no le estoy diciendo que por eso no cambie. Usted haga lo que usted quiera. Usted haga lo que usted quiera. Pero eso no va a ocurrir. Dios es el único que cumple sus promesas. Exacto. Entonces, la pregunta que usted debe hacerse, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Pues mire, yo tengo aquí varias cositas y quiero discutirlo con el panel aquí. Voy a preguntarles a ellos. Número 1. Nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos. Ese es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Porque independientemente que confiemos o no en el gobierno, aquí hay una carta de derechos y aquí hay libertad de religión y aquí nadie nos puede coaccionar cómo nosotros vamos a enseñar, cómo nosotros vamos a predicar y cómo nosotros vamos a vivir. Y en ese sentido, nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos. Y si tenemos que recurrir a los tribunales para defender nuestros derechos, así lo vamos a hacer. Así lo vamos a hacer. De hecho, me alegra que traiga ese punto porque uno de los derechos de nosotros educar a nuestros hijos es nuestro. No podemos delegarlo en nadie como el gobierno. Sea el gobierno que sea, estoy hablando de que la responsabilidad primaria es nuestra. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos a la forma y manera que nosotros entendemos mejor para ellos. Claro, eso es lo primero. O sea, cuando el gobierno quiere quitarle a los padres su derecho divino, que está plasmado también en las leyes, en la Constitución, oiga, de educar a sus hijos, nadie nos puede quitar eso. Y los intentos que han habido hasta ahora, en cierta medida, han fracasado. Así que nosotros tenemos que estar vigilantes. Mire, tenemos que ejercer nuestros derechos estando vigilantes. Y si hay que llegar a los tribunales, se llega a los tribunales. Segundo, escuche bien, hermano. Recuerde que el tema es seguridad y persecución. Ahora, póngale que el gobierno y sus tribunales infernales deciden en contra de la iglesia y de la moral bíblica. Pues segundo punto, aquí nosotros estamos para obedecer a Dios sobre los hombres. Sí, que no tenemos que ñangotarnos. No. Porque hay un problema de fanatismo político y entonces seguimos a los hombres en sus plataformas políticas independientemente de lo que crean en Dios o de lo que cumplan con relación a la moral y entonces
sufrimos una desilusión y no hacemos nada. Nada. Y nosotros tenemos que estar claros que nadie, ningún tribunal nos puede obligar a nada en contra de lo que dice la Escritura. Pero alguien puede preguntar, pero pastor, ¿cómo uno se opone a una decisión de, en el momento que llegue, nosotros entonces nos sentaremos a hacer nuestra estrategia? Pero esa estrategia nos puede llevar a la persecución. Es esto. El evangelio es persecución. Persecución, hermano. Porque lo otro es traición al evangelio. Y Cristo lo dijo: el que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Se acabó. Tercero, escuche bien. Tercero, nosotros tenemos que ser, como debe ser siempre la iglesia, una organización de oración. Nosotros tenemos que doblar rodillas ante nuestro Dios y esperar en Él, como dice el Salmo 37. Tenemos que esperar en Dios. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Esperar en Dios. Esperar en Dios todo el tiempo. Ese próximo versículo, después que usted, de ese que habló, y como la hierba verde se secarán, el próximo, el tercero, confía en Jehová y hace el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La verdad, hermano, es la verdad bíblica, la verdad del evangelio, la verdad de Dios. Me llevaste al cuarto punto. Perdón. Mira que no te adelantaste. El cuarto punto. El apóstol Pablo nos dice, cuarto punto, no te canses de hacer el bien. No importa lo que nos hagan los enemigos de la iglesia, los tribunales impíos. ¿Oyó? No nos cansamos de hacer el bien, porque eso fue el mensaje de Cristo. Que no paguemos mal por mal. No nos podemos cansar de hacer el bien. La otra mejilla. Exacto. Aunque ese bien parezca mal para los otros, cuando hablamos de bien nos parece ser menesteroso, ayudar a la viuda. No estamos hablando de eso tiene que ver, pero estamos hablando de que el bien es lo que es correcto conforme a las Escrituras. Amén. Aunque eso se oponga a lo que constituyan los tribunales, que es correcto. O el gobierno. Quinto, tienen que salir de las iglesias apóstatas. ¿Oyó? Tenemos que abandonar las iglesias apóstatas. Iglesias que creen en matrimonio gay, iglesias que creen en el aborto, iglesias que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, o creen que la Biblia está llena de mitos, o no creen en la historicidad de la Escritura. Tienen que abandonar esas iglesias apóstatas, porque la Biblia la Biblia señala que si nos quedamos allí somos cómplices. Por eso la Biblia dice: salid de ella, pueblo mío, y no seas partícipes de sus malas obras. Hay que salir de las iglesias apóstatas y refugiarnos en iglesias bíblicas. Mira que no estoy mencionando denominación. Bíblicas, que crean en la Escritura, que crean en la moral bíblica. Hay que abandonar esas iglesias. Eso dejó de ser iglesias. Son sinagogas de Satanás. Así de sencillo es esto. Sexto, nunca dejar de predicar el evangelio. Ese es el llamado, esa es la gran comisión. Hay que predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, dice la Escritura. Predicar que Cristo venció la muerte, predicar que Cristo murió por su pueblo, predicar la gracia de Dios. Nunca rendirnos. Los cobardes no tienen cabida. No tiene cabida en el reino de Dios.
El reino de Dios se hace fuerte, dijo Cristo, y solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Por eso tenemos que seguir predicando el evangelio, no solamente a los que están fuera, sino a los que están dentro, a nuestros hijos, a nuestra familia. Mire, yo tengo una pregunta excelente de hermana Neri Malavé, que también ha habido una confusión con esto. ¿Está Puerto Rico obligado a aceptar la decisión del Tribunal Supremo? Hermana, yo sé que ha habido intentos en esta semana. Está obligado porque esto es una colonia, guste o no nos guste. Pastor, lo que usted decía, si aceptamos y lo del aborto. Sí. Hay un precedente jurídico. Es el precedente. En los años 70, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró constitucional el aborto, vamos, como un derecho de la mujer. Y eso se aplicó automáticamente a Puerto Rico. Y decir que esto no se aplica a Puerto Rico es una ignorancia jurídica. A mí me sorprende. Me sorprende que digan una cosa así, cuando no solamente el Tribunal Supremo, sino ya el Tribunal Apelativo de Boston, con la venia del gobierno de Puerto Rico. Así que mire, esos son soñar con pajaritos preñados y cantos de sirena. Pero el sexto y último punto es ese. Tenemos que seguir predicando el evangelio. Dios es el que cambia las vidas. No somos nosotros. No somos nosotros. El Espíritu de Dios es el que cambia la vida. Es el que convence al mundo de pecado, dijo Cristo. Así que esas 6 recomendaciones que yo le doy a usted, mira, humildemente, y posiblemente no recojan todas las cosas, pero por lo menos en lo que yo he interpretado, es lo que nosotros tenemos que hacer. Y mantenernos firmes. Porque si no nos mantenemos firmes, vamos a ser vistos como cobardes delante del reino de Dios. Y no podemos adherirnos a las cosas materiales, y no podemos adherirnos a sueños basados en quimeras, sino en el reino de Dios. Ahí también caben las expectativas falsas, milagreras de sí, que Dios va a hacer algo, de que sí, Dios va a hacer algo. No sé, que se va a hundir Washington DC, o va a venir un terremoto, un tsunami sobre yo no sé qué. Olvídese de eso, ¿oyó? ¿Ok? Tenemos en ese último punto de la predicación, tenemos ejemplos en la Escritura de que Dios enviaba a predicar a gente que no iba a ir a oír ni se iba a convertir. Así mismo es. Entonces, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a todo, sí. Eso es así. O sea que no tenemos que tener la expectativa que Dios va a hacer una revolución. Exacto. Y si la hace, pues tremendo. Gloria a Dios. Pero si no la hace, gloria a Dios también. Gloria a Dios también, porque él, mire, en última instancia, siempre tiene el control. De todo. Siempre tiene el control. En esta hora, que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu hogar, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre los tuyos, esté sobre los hijos tuyos, sobre tu hogar y sobre tu vida. Dios te bendiga ricamente. La que quiere formar algunos grupos religiosos. Llamando la atención. Saben, hermanos, en el siglo XIX, desde que llegó España aquí hasta la invasión norteamericana, aquí existía una sola religión, que era el catolicismo romano. Esa sola religión, porque venía por conducto, ¿verdad?, por fiat de España, imponía su autoridad en Puerto Rico desde el punto de vista católico, estaba unida al Estado en relación a todo lo que tenemos que hablar de moralidad, etcétera, etcétera. Y había creado poco a poco, había establecido una sociedad que respondía a los parámetros del catolicismo romano y de la cosmovisión de la Iglesia Católica. Después de la invasión norteamericana, exactamente para el 1899, empiezan a llegar las primeras iglesias protestantes. Porque aunque ya en versículos del 1 al 6, Salmo 37, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor:
No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Amén. Hermanos, en estos días hemos estado analizando las reacciones de los creyentes, principalmente en Puerto Rico, en relación a diferentes decisiones del Tribunal Supremo que ya harto conocidas de los Estados Unidos, ¿verdad? El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y la llegada también de 2 o 3 gente desajustada a la Constitución de los Estados Unidos, que fue la libertad religiosa. Con esa libertad religiosa pues llegan los grupos protestantes, primeramente las iglesias históricas, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia lo que conocemos hoy como la iglesia evangélica unida, los discípulos de Cristo, también llegaron los bautistas. Bueno, en fin, llegaron unos grupos que entonces tenían libertad de evangelizar, esa libertad que no existía bajo España, ¿verdad? Ya para el año 16 del siglo XX, para la década del 16, llega el pentecostalismo. Y así proliferan poco a poco diferentes iglesias por diferentes confesiones. También llegan sectas que nosotros consideramos que son sectas heréticas, pero que responden a libertad de culto, ¿verdad? Que existe todavía aparentemente en Puerto Rico. Eso, hermanos, creó un sistema, no un sistema, sino un sentido de seguridad. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de 2 filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema seguridad y persecución. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escucha, buscamos la Biblia, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Esa palabra que nunca se equivoca. Y buscamos el Salmo 37. En el siglo XIX bajo España, en Ponce ya había una iglesia episcopal, pero esa iglesia episcopal se da por unas razones que ocurren en la península, de ciertas libertades, y esa iglesia episcopal en el siglo XIX en Ponce solamente podía atender a los emigrantes ingleses, porque respondía más bien a la iglesia de Inglaterra, y en el norte habían surgido un grupo que se conoció históricamente como los bíblicos, ¿verdad? Ese grupo pues respondía a una introducción por mercaderes de las islitas, lo que nosotros llamamos las islitas, de influencia reformada, y habían traído Biblias, y esas Biblias pues llegó a varios personas en el norte, noroeste para ser exacto, el área de Aguadilla específicamente, y formaron un grupo que se llamaban los bíblicos, pero eso era manifestaciones efímeras de lo que posteriormente llegó con la presencia de los norteamericanos en Puerto Rico y por la